damos inicio a esta reunión. Gracias a todos por haber participado. Es una reunión que lo hago bajo un seudónimo de Margueño, por mi apellido Vargas. Entonces, gracias a todos por haberse conectado. Y bueno, íbamos a comenzar por antecedentes. Entonces, la persona que nos va a exponer eso todavía no se ha conectado. Entonces, vamos a empezar contigo, Luis. Entonces, Luis Azuero estudió turismo en la Universidad Central del Ecuador, es investigador, consultor cultural de temas históricos y él nos va a contar un poco acerca del avance del ejército patriota al Pichincha y la batalla. Empezamos. Aproximadamente tenemos 20 minutos para realizar la ponencia y 5 de preguntas, ¿ok? Empezamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, hablar un poquito de la batalla del Pichincha ahora que estamos celebrando 498 años de esa gesta libertaria y que fue justamente la campaña de liberación de Quito. Es decir, nosotros éramos todavía la Real Audiencia de Quito y la presidencia recaía en Melchor de Aymerich. Y con ello, pues, liberar a Quito y desterrar esa presidencia, pues era lo más importante dentro de esta campaña del sur. Entonces, pues, claro, iniciaron varias campañas, entre ellas, pues, ya la independencia de Guayaquil en 1820, y bueno, pues luego vinieron otras campañas, ¿no? Al sector de justamente la parte de la Suay, lo que era Huachi, toda la parte que fue llegar hasta Riobamba. Y bueno, vamos a iniciar ya desde el mes de mayo, justamente desde que las tropas, una vez que libertaron el sector de Riobamba, una victoria de los granaderos y dragones del sur, que liberaron todo este territorio, y luego pues se trasladaron al sector de la Tacunga, es decir, el 2 de mayo se encontraban en este sector de la Tacunga, justamente donde recibieron información que los soldados realistas se encontraban acantonados en el sector de Machachi y habían hecho algunas fortificaciones por el sector. Es decir, no podían los soldados patriotas ir por el sector de la quebrada de Jalupana o la Viudita hacia el occidente, así que hicieron un poco estrategia en el sector de la Tacunga. Es por eso que desde el 2 de mayo al 13 de mayo hay un pequeño descanso en este sector, realizan algunas estrategias y ahí pues se unen algunos indígenas, entre ellas las famosas guarichas que aparecen, inclusive que en algún momento se comienza a llamar mal al término y que más bien ya en época liberal es donde justamente retoma un nombre malo hacia el tema de las guarichas, que ellas se dedicaban en sí pues a ayudar un poco al tema de, en sí, logística, ¿no? Tratar de ayudar en el tema de la alimentación, en el tema de ayudar un poco en la vestimenta, de calzar con alpargatas a ciertos soldados, de curar a ciertos soldados que se encontraban heridos. Y bueno, pues empieza ya ese repliegue el 13 de mayo en el que salen del sector de la Tacunga, cogen la parte oriental, es decir, por la ribera oriental de lo que sería el Parque Nacional Cotopaxi, cogerían toda esta parte justamente del cañón del Alto Cutuchi, irían por el sector de Cotopaxi, Limpiopungo, hasta llegar por el sector de Rumiñahui. Un poco Sucre comenta que pernoctaron en este sector del Cotopaxi, porque justamente duró 3 días ese traslado hasta llegar al sector del Valle de los Chillos. Es decir, tuvieron que ellos ir por atravesar algunos ríos como el Pedregal o el río Pita, para luego llevar a esta parte oriental de Selva Alegre, lo que ahora se conoce pues como el Camino de los Volcanes, y en esta parte oriental del Valle de los Chillos, pues bajan por Selva Alegre, y ahí se encuentra justamente la Hacienda Chillo Compañía, que en ese entonces estaba a cargo Rosa Montúfar, que era la esposa del general Vicente Aguirre. El general Vicente Aguirre, él se encontraba en Quito. Y aquí, justamente cuando hacen un cuartel general en Chillo Compañía, es muy importante porque ahí se fraga toda una estrategia militar. Es decir, aquí se unen dos compañías, una, la del el general italiano Gaetano Sestari, quien trata de ir hacia el sector del Quinche
para replegar a un ejército realista poderoso que venía a unirse con las tropas realistas, como es el Batallón Cataluña, que si este Batallón Cataluña, que venía desde Pasto, se unía a, a este ejército realista, aquí en Quito, tal vez otra hubiera sido la historia con respecto al Pichincha. Pero justamente este general italiano es muy importante porque él ya había participado justamente con las tropas de Napoleón Bonaparte para conquistar el territorio de España, justamente en Madrid, en 1808. Él entra con un grupo que justamente fue el Sexto Regimiento de Infantería francés, en la que ellos participaron justamente para ganar este sector. Y lo más importante ahí es que él un poco pudo conocer no solo de estrategia, sino la perspicacia con respecto al ataque en el tema de información. Y aquí lo va a utilizar muy bien Sestaris. Yo creo que es el primer punto importante antes de la batalla del Pichincha. Es decir, cuando Gaetano Sestaris se sale de Hechizo Compañía, se va por la parte oriental del volcán Ilaló, sale por la parte oriental, llega hacia el sector del partidero de Tumbaco y luego se trasladará al Quinche. Aquí hace una estrategia muy importante Gaetano Sestari con su tropa, porque comienza a mandar información a los chasquis, a estos sector norte, para que se entere justamente estas tropas realistas que estaban pidiendo alimentación. Y claro, ahí la estrategia fue que Gaetano Sestari pedía que se alimente a la tropa, es decir, la tropa decía que tenía 800 soldados y 200 monturas a caballo, lo cual era falso, pero al momento de mandar esta información y recoger esta información, justamente este batallón Cataluña en este sector norte, ellos se replegaron, no fueron a la ayuda, porque ellos eran 400 soldados, entonces ellos no llegaron a Quito para poder apoyar a los otros batallones realistas. Entonces, este fue una de las partes importantes que hizo Gaetano Sestari, dejando que justamente el batallón Cataluña no se traslade a Quito y no conforme la división, porque sería mucho más peligroso, porque venía con 400 soldados. Ahora bien, acá en Chido Compañía, mientras se encuentra todavía en este cuartel, es liberado este, este general Juan José Mírez. Juan José Mírez es español y que en mucho de la biografía se le ha puesto como que es un irlandés, pero más bien pertenece a unos viejos hidalgos aragoneses de la parte de Córdoba. Inclusive se ha hecho ya una historia en España con respecto a este soldado español que se unió a la causa patriota. ¿Qué es lo importante aquí de Mires? Que él fue justamente el profesor de Antonio José de Sucre cuando Sucre tendría unos 15 años. Él se trasladó de Cumaná a Caracas y pues ahí él recibió toda eh, toda esta estrategia militar, la ingeniería y las matemáticas que aprendió justamente de este soldado Juan José Mírez, que luego pues se unió a la causa patriota con Simón Bolívar. Y bueno, pues él luchaba ya en contra con las tropas patriotas. Y cuando se reúna justamente, nuevamente hay ese encuentro entre Mírez y Sucre en Chido Compañía, ahí un poco planifican el tema de la estrategia. Mires conocía que los españoles, ellos utilizaban muy bien el tema de las quebradas y sobre todo los pasos por estos puentes, porque podrían poner pólvora o podrían atacar desde diferentes puntos y puede ser una parte muy peligrosa. Así que Mires ya le pone en consideración este tema a Sucre. Y luego, pues, aquí hay una cosa importante. Y en este tema viene aquí un agente que estaba con las tropas realistas y que este agente 40, como se llamaba, que era Joaquín Soto justamente era teniente de artillería de los realistas, que él se dedicaba a enviar información de los realistas y pasarlo al general Vicente Aguirre, que se encontraba justamente en la Plaza Mayor, en su casa de la Plaza Mayor, hoy Plaza de la Independencia, y el general Aguirre se encontraba en Quito. Es decir,
esta maniobra, este servicio de inteligencia, se fue entregando por medio de cartas y Vicente Aguirre mandaba a un indígena muy importante que inclusive Sucre lo nombra en cartas, como es Lucas Tipán, que justamente es un indígena del sector de Sangolquí, y él se encarga de llevar estas cartas para conocer todo lo que está realizando los realistas, cuáles eran sus fortines, sus miradores. Entonces, toda esta información pasa a Aguirre y por medio de Lucas Tipán lo va llevando al sector ya de Chillo Compañía. Entonces, la estrategia entre Mieres y Sucre ya lo tienen muy bien planificado y recuerden que también se unió la Legión Británica, entonces pues ya conocían muy bien los puntos que utilizaron las tropas realistas. Es decir, cuando ellos estaban todavía en Chillo Compañía y salían el 16, estas tropas, un grupo recién salía a la ciudad de Quito y otros todavía estaban acantonados en el sector de Conocoto. Y bueno, pues justamente del 16 de mayo al 20 de mayo, eh, ya las tropas de Bolívar, las tropas de Sucre, perdón, ya salen justamente a todo este sector de las colinas de Puengasí y van por un difícil acceso que lo nombra Sucre, sobre todo pues porque ya se tenía en cuenta que por este sector de monjas y por esta parte de, lo que se llama el camino del Inca, era un gran mirador, sobre todo pues porque se veía todo el sector de los Chillos. Entonces ellos optaron por coger hacia la parte de la colina de Puengasí, pues salir al ejido sur, lo que vendría a ser pues todo este sector de Turubamba. Y dice que ellos pernoctan por un sector de ahí. Ahí había también una famosa hacienda que se llamaba la Hacienda del Conde, pero más bien era la hacienda del conde Juan José Guerrero, que era realista, y que por fortuna pues no se encontraba en este sector, sino había huido de esta parte de su hacienda. Y bueno, pues Sucre y sus tropas se quedan acantonadas en este sector, pero comienzan a darse ya vivos de fuego. Y luego, pues, una vez que ya pernoctan en Turubamba el 21, comienzan a ocupar ya posiciones, ¿no? Se da un pequeño enfrentamiento, pero los españoles realmente tenían posiciones que eran impenetrables. Es así que decide dirigir a Sucre a toda esta tropa con los batallones al sector de Chillogallo. Y en Chillogallo se da un acontecimiento importante. Allá llegan el 22 de mayo y sobre todo, pues, en un sector comienzan a avivar fuego. Hay una cosa importante con respecto a las batallas, ¿no? Que no se puede atacar los recintos religiosos como iglesias o conventos, y por eso es que Sucre decide trasladarse a un recinto que era de los mercedarios, lo que ahora justamente es la Plaza Cívica Sucre, ¿no? En el sector de Chillogallo, y eso pertenecía justamente a unos mercenarios. Y aquí también recibe una ayuda importante por parte de un cacique del sector, ¿no? Como era Huaraca Montana, y otros indígenas que también apoyaron a la causa en el tema de alimentación y también de dirigir a estas tropas de Sucre, ¿no? El 23, ¿qué pasa? Que en la mañana se revive un fuego, no en este sector donde estaban acantonados, sino hacia una parte donde había una pequeña llanura de Turubamba. Fue un poco Córdoba a avivar un poco una especie de riña, ¿no? De batalla, para que no den cuenta. Bueno, era una estrategia militar, pero aquí se da un caso importante y que a veces cuando nosotros vamos al sector de esta plaza cívica Sucre, ahí nosotros encontramos una placa donde justamente le hacen honor al teniente Félix Pérez. Y Félix Pérez es el primer soldado de la causa patriota que cae, ¿no? Y esto se da porque justamente cuando se da este enfrentamiento entre José María Córdoba, que estaba a cargo de este ejército del Alto Magdalena, eh, recibe un cañonazo por parte de los realistas, lo cual a este soldado, a este teniente que se encontraba junto a Córdoba, pues les llegó el cañonazo y fue la primera baja que tuvo antes de la batalla del Pichincha, ¿no? Y luego, pues la estrategia en sí era poder dirigirse a través de la noche en la que ya, una vez acantonados en Chillogallo, pues salen a las 9 de la noche desde Chillogallo, salen por todo este sector de las montañas, ¿no? Y salen toda esta parte del Cerro Pucará, rodean el Cerro Pucará, se van por
por estas faldas de Longwy, se van por el tema de Chilbulo, esta otra montaña que venían a ser Guairapungo, hasta poder llegar pues a lo de Chaquimaliana, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que en ese tiempo había un invierno pues, y que llovía, y que el acceso, imagínense lo que era el acceso con justamente todas estas, este parque de batalla, ¿no? Lo que eran los cañones y todo eso. Y bueno, y el primero que se adelanta a toda la tropa, pues fue justamente José María Córdoba con el Alto Magdalena, que se adelantaron ellos hasta que llegaron a una parte ya de la parte de la cima en Chaquimayana, donde descansaron. Ahí descansaron un momento y Córdoba seguía caminando. Pero ahí fue importante que ya en el Pichincha eh, hizo una pequeña eh, fue a reconocer el campo, ¿no? Fue a reconocer el campo de batalla, el batallón Paya, y mientras recorría el campo, pues en lo alto le lograron ver las tropas realistas desde el Panecillo, y ya enviaron un grupo que se encontraba de la parte baja de San Diego para subir por este sector, por este franco hacia el Pichincha, ¿no? Hacia Chaquimayana. Y ahí comienza este primer enfrentamiento, ahí comienza justamente este batallón Paya, abre el fuego, comienza a darse la primera batalla, y luego pues viene a apoyarle una vez que comienza a descargarse todo el fuego, pues hasta realizar nuevamente la carga, vienen en apoyo los soldados del Trujillo y del Santa Cruz, que venía, bueno, venía con el coronel Santa Cruz, y luego atrás del Piura para un poquito replegar a las tropas realistas, pues ahí también nuevamente subí el Aragón. Y claro, nuevamente pasa una estrategia que le salió mal a Córdoba, porque Córdoba quería darse la vuelta para atacar por espalda a las tropas realistas, pero ¿qué pasó? Que al momento de seguir por atrás y tratar de darse la vuelta, se encontró con este despeñadero que viene a ser la cantera, y nuevamente a Córdoba le tocó retroceder nuevamente y volver por la parte donde estaba viendo que subían los soldados, ¿no? Entonces ya se unió Mires también a la batalla, y Córdoba, justamente con su batallón, con el Alto Magdalena y sus dos compañías, pues se abalanzó contra los españoles. Y hay una cosa importante en la que ya antes de la batalla, este oficial que era Soto, eh, Joaquín Soto, él comienza un poquito a replegar ciertos soldados realistas que comenzaban a abandonar. Inclusive hay cartas mismo de soldados realistas que comentan de lo que se empiezan a replegar ya desde antes de la batalla del Pichincha. Algunos soldados comienzan a abandonarlos. Y bueno, creo que una de las estrategias más importantes que se dio en esta batalla fue que este retraso de este batallón que viene a ser la Legión Británica se retrasó, pero al momento que llegó, pues venía con todo este armamento pesado, ¿no? Venían los cañones, venían justamente las tres compañías del Albión, y claro, se desplegaron, y con ello, pues, los soldados realistas comenzaron a huir, ¿no? Y tanto Córdoba como el Paya, pues los siguieron hasta que ellos se replegaron hacia el sector del Panecillo. Ahora hay una cosa muy importante con respecto a lo de la batalla del Pichincha, ¿no? Que Sucre comenta un poco, era que la intención de Sucre era justamente llegar al sector del Ejido, ¿no? Al Ejido Norte, y era pasar por esta parte de la Chilena, por San Juan, y llegar a este sector. Pero claro, como fueron vistos ya por los realistas y empezó pues el fuego, eh, comenzó a darse la batalla ya en las faldas de Pichincha, ¿no? Y luego, pues, una vez que huyeron estos soldados, el batallón Paya con un abanderado, pues, había entrado justamente al convento de la Recoleta del Tejar, donde se izó por primera vez esta bandera de la libertad, que vino a ser la bandera gran colombiana, que esa es la primera bandera que se izó en las torres de la Recoleta del Tejar. Y bueno, pues esto duró desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que terminó la batalla de Pichincha, y luego pues Sucre dice que había pernoctado en esta Recoleta mercedaria, y algunos soldados pues fueron a pernoctar, a dormir ya el 24 de mayo en el sector de la Chilena,
para el siguiente día firmar la capitulación, ¿no? Con la que prácticamente cesaban pues esta campaña, ¿no? De liberación de Quito, y con ello pues terminaba de ser una audiencia de Quito para pasar a ser un departamento, ¿no? Este departamento del sueño de Bolívar que viene a ser la Gran Colombia. Entonces, comentándoles un poquito esto, es todo este tema de la campaña y sobre todo, pues todo este ejercicio que se hizo entre estos soldados y las cartas que se enviaron, fue muy importante para ganar la batalla. Y recuerden que mucho antes de la batalla también Sestari hizo una campaña brillante con respecto al Cataluña, y que el Córdoba también luego, pues el 25 de mayo, fue justamente a replegar al Cataluña, ¿no? Bueno, esto les agradezco por mi intervención, muchísimas gracias y seguimos. Gracias, Luis. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Tenemos unos 5 minutos para realizar preguntas. ¿Alguien? Bueno, yo quiero iniciar con una, ¿ya? Luis, después de que Sucre gana la batalla en el Pichincha, al siguiente día, en el 25, ya se firma una ocupación aquí en Quito y ellos pueden descender a la ciudad. ¿Cómo lo reciben los quiteños? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Es verdad que lo reciben con flores, con fiestas? Porque hay algunos textos que dicen que sí lo reciben con fiestas y hay otros textos que nos dicen que se encerraron en sus casas. Entonces, más o menos, ¿cómo fue el proceso? Bueno, es difícil porque realmente, bueno, Sucre dice que realmente la ciudad de Quito apoyaba esta causa libertaria, pero realmente cuando se da el apoyo entre estas batallas, pues hay ciertas familias nobles que también apoyaron a la causa realista. Una de ellas, por ejemplo, es la madre de la misma marquesa de Solanda, eh, eh, la señora Teresa Larrea, que ella apoya también económicamente y con lo que puede al ejército realista. Y eso porque la esposa de Melchor Aymerich estaba buscando la ayuda para ayudar a esta causa, ¿no? Entonces, hubieron familias que ayudaron justamente a las campañas del ejército realista, pero también habían familias, como en este caso de los Montúfar, ¿no? Que apoyaron a la causa patriota. Ahora, otra cosa muy importante es que también hubieron abandonos de las tropas por parte del uno y el otro lado, porque recuerda que a veces habían familias del un bando y el otro bando, y entonces evitar afrontar este momento, pues ellos abandonaban esta actividad, este apoyo. Entonces, eso pasó no solo en el caso realista, sino también en el patriota. Eh, pero, claro, y luego que pasó todo lo del 25, recuerda que hubo una misa en honor a las Virgen de las Mercedes, donde le sacaron en procesión desde la Basílica de la Merced y la llevaron a la catedral, pues de ahí se dio una misa y se hizo una pequeña fiesta, ¿no? Pero recuerda que el hecho de que se dio la batalla del Pichincha y se liberó a Quito, eso no decía que hacia el norte estaba libre, ¿no? Porque todavía se dieron otros eventos en Pasto y en Ibarra, ¿no? Con Agustín de Hualongo. Entonces, esas campañas todavía seguían. Gracias por tu respuesta. Tal vez alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por tu participación. Y bueno, no sé si ya se encuentra conectado. No, por el momento. Carlos, perdón que te interrumpa, no sé si tal vez puedo hacerle una pregunta a Luis. Claro. Sí, claro. Luis, buenas tardes. Una pregunta. Esta mañana en otra reunión de Zoom donde se tocó el mismo tema de 24 de mayo, escuché algo que la verdad no lo había leído antes ni lo había escuchado, me llamó la atención. Y es sobre... no sé, creo que Carlos me desactivó el audio, si no me equivoco. Perdón, se desactivaron todos porque entró una persona. Discúlpame. Bueno, perdón. No te preocupes. Bueno, entonces la pregunta voy a tratar de concretarla.
Cuando mencionaste las guarichas, alguien hizo mención que las guarichas no solo estaban para cocinar a los soldados, no solo estaban para limpiarlos, para curar las heridas de ellos, tal vez para coser o arreglar los uniformes, sino que muchas de las guarichas fueron también al campo de batalla. De hecho, mencionaban que los sepultureros encontraron cuerpos de mujeres en el muertos, ¿cierto? Cuerpos, cadáveres, en el campo de batalla. Entonces, ¿tú conoces algo al respecto? Y de conocerlo, tal vez me podrías ayudar con una fuente bibliográfica, por favor. Sí, verás, el tema de las guarichas te habla Oliari, justamente, te comento un poco el apoyo que tuvieron por parte de estas guarichas. Pero estas guarichas, como tú bien mencionas, ayudaban un poco en el tema de la alimentación, ayudaban a curar a los enfermos, a enterrar a sus muertos. Y recuerda que también dentro de estos patriotas, sobre todo del Yaguachi, pues se unieron inclusive padres de estas mujeres o los mismos hermanos o a veces los mismos esposos de estas mujeres. Entonces, parte de cuando conformaron este batallón del Yaguachi, pues se unieron estas mujeres en apoyo. Y también se ha comentado un poco que ayudaron también en el tema de la pólvora, ¿no? De ayudar a la retroalimentación de la pólvora para que los soldados puedan mejorar su ataque al momento de la batalla. Pero recuerda que también en la batalla del Pichincha participaron mujeres. Hay el caso de las tres Manueles, que aunque en el Pichincha no se les reconoció, pero sí en Ayacucho, donde justamente estas mujeres pues se habían vestido de hombres y aparecen con estos nombres de Manueles, ¿no? Pero prácticamente se llegó a conocer que estas mujeres pues era Inés Jiménez, Nicolás Ajurada y Gertrudis Esparza, en aquellas recibieron reconocimientos militares y de haber participado. Un poquito de esto nos trata una historiadora, se me va en este momento el nombre, pero sí se ha hablado con respecto a las mujeres de la independencia, donde participan estas tres mujeres dentro de estas campañas. Muchas gracias, Luis. Ok, gracias Luis por tu presentación y por tu respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? El audio. Ya, chévere. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mil disculpas, igual tenía otra reunión, entonces en este momento acabo de unirme. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, les conecto los últimos. Entonces, gracias Luis y continuamos con David, que nos va a dar los antecedentes a la batalla. David Albán es graduado en Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Conservación Ambiental de la Universidad Técnica de Quintzá. Trabajó en proyectos de levantamiento histórico del mercado de San Francisco, fue guía del Museo de la Ciudad durante 3 años y actualmente es guía independiente y consultor de proyectos de planificación turística. Entonces, David, tienes aproximadamente 20 minutos para exponernos tu tema y 5 de preguntas. Ya, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la temática que yo quería topar en ese momento era un poquito los antecedentes hacia la batalla de Pichincha, pero centrarnos más en lo que implicaba el periodo 1820-1822, que prácticamente viene a ser el proceso de inicio hacia esta etapa final de la batalla de Pichincha, que es lo que ya se desencadena y prácticamente termina con el proceso de independencia del territorio quiteño de la antigua Real Audiencia de Quito, ¿no? Para poder entender un poquito o empezar a procesar esta información, lo que vamos primero a entender son los antecedentes que se daban en cuanto al proceso global, ¿no? Al mundo entero, qué es lo que estaba pasando en el mundo. Ahora, para iniciar, aquí en Quito, los hechos que se suscitan entre 1820 y 1822 tienen como inicio en diciembre de 1808. Hablamos en diciembre de 1808 refiriéndonos al complot de Navidad, el momento en el que se reúnen algunos independentistas ya en la hacienda Chillo y Compañía, perteneciente a Juan Pío Montúfar, al Valle de Quito, ¿no? Ya, este proceso se da después de haber desencadenado 2 principales hechos a nivel universal, a nivel mundial, estamos hablando, ¿no? El primero es la crisis del antiguo régimen europeo, que había sido influenciado ya por la revolución burguesa europea y la revolución industrial. Entonces, ese es el primer hecho.
¿Qué conlleva esto? A que el movimiento va a dar paso a un proceso de predominio de la burguesía y posteriormente a la desaparición de la antigua estructura feudal y el sistema político absolutista que se llevaba en ese momento, ¿no? Y el segundo término de que estamos hablando para poder entender todo este proceso histórico es la determinación de la independencia de las colonias americanas que pertenecían a Inglaterra en ese momento. ¿Qué da inicio esto? A la creación de Estados Unidos de América, junto con también el movimiento independentista que se había dado en Haití para 1791. Entonces, esta coyuntura revolucionaria también se va a ir dando o va a ir generando estos procesos independentistas en las colonias españolas. Sobre todo vamos a marcar aquí como un hecho principal la independencia de las colonias inglesas en América, porque Inglaterra va a jugar un papel muy importante en la desestabilización de la colonia española en América, porque era preferible apoyar un proceso independentista para desarticular esta hegemonía que mantenía España sobre la geopolítica y tratar de establecer pequeñas repúblicas que van a ser muy difíciles de tratar de mantener después, ¿cierto? Entonces, esos son los antecedentes globales que se da. Ahora, el siguiente es el 10 de agosto de 1809, la mayoría conocemos que aquí se organiza la Junta Suprema de Gobierno, se proclama independencia en cuanto a las relaciones que Francia había puesto en Madrid, y se pasan a reconocer la soberanía del depuesto rey Fernando VII, que en ese entonces había sido tomado preso, ¿no? Los integrantes fueron en su mayoría ricos criollos porque pertenecían a la aristocracia quiteña, y como había sucedido ya en otras partes del continente, habían declarado fidelidad absoluta a los derechos de la monarquía española. Su orden legal, su religión, habían proclamado, al igual que la corte en Sevilla, la guerra a muerte contra los franceses y las autoridades que emanaron la invasión, ¿no? Esta primera forma de gobierno que se dio en agosto de 1809 va a ser reprimida por el ejército de Bogotá y de Lima un año después, para el 2 de agosto de 1800, ¿no? Entonces, vamos dándonos cuenta que ahí está el inicio de este proceso independentista, ¿no? Las primeras ideas de separación de las colonias españolas se da en 1808, 1809 y 1810. A partir de ese momento y con todo lo que se había arraigado ya en las colonias, empiezan 12 largos años que van a ir manejando ya o van a ir fraguando de a poco el proceso de independencia que desencadena la batalla del 24 de mayo. Vamos ahora sí a referirnos al hecho que inicia en 1820, el momento en el que Guayaquil, siendo un astillero y el eje comercial, se había convertido en un centro de construcción de buques y uno de los puertos principales del Pacífico, y tenía importantes enlaces comerciales que abarcaban desde Nueva España hacia el norte y de Chile en el sur, ¿no? Aunque Guayaquil para ese entonces era el puerto principal de la Real Audiencia de Quito, la topografía de la región permitía o impedía que existiera una cercanía entre Guayaquil y Quito, ¿no? Quito se encontraba enclavado en medio de las montañas, en medio de una cordillera. El viaje desde Guayaquil a Quito era muy complicado, podía tardar en promedio unos 15 días cuando el clima era bueno. En caso contrario, podía demorarse hasta 3 meses. Entonces, ¿qué estaba más cerca de Guayaquil? Obviamente era Lima. Y ese era el temor que posteriormente se va a dar entre Bolívar y San Martín, porque Bolívar no iba a querer perder Guayaquil porque era un puerto principal, y San Martín iba a querer la anexión de Guayaquil, dado que era mucho más cercano a Lima. Entonces, esta cercanía va a permitir que muchas de las personas más de predominancia en Guayaquil se educaran entre Lima y Quito. Y aquí nos referimos ya específicamente a una persona principalmente, que es José Joaquín de Olmedo, que va a estudiar tanto entre Quito y Lima, ¿no? Ahora, en cuanto para el nuevo gobierno de Guayaquil, había intentado ya para ese entonces, 1820, independizar el resto de provincias, que se llamaba ahora la Provincia Libre de Guayaquil, carecía de los recursos para poder lograr sus propósitos. El Congreso que se dio en ese entonces, en noviembre de 1820 en Guayaquil, había estado conformado por 57 diputados, que habían sido los representantes de todo el territorio costeño. Entonces, para ese entonces la independencia ya se proclama, ¿ya? Antes de esto, hay que hablar sobre la fragua de Vulcano, que es el momento histórico en el que en una reunión, en medio de una reunión que se hace en Guayaquil el 1 de octubre de 1820,
se reúnen ya estos independentistas junto con dos generales que habían sido enviados desde Venezuela y que también tenían esta simpatización con estos pensamientos independentistas, ¿no? Entonces, aquí es cuando se va fraguando el 1 de octubre, lo que se va a desencadenar posteriormente el 9 de octubre, ¿no? Ya con Guayaquil independiente y con Guayaquil habiendo formado ya la provincia libre de Guayaquil, el 8 de noviembre se convoca al ayuntamiento y mediante expresión libre y democrática de los 57 diputados, van a elegir a José Joaquín de Olmedo como presidente de la provincia libre de Guayaquil, a Rafael Jimena para que se encargue de los asuntos militares y a Francisco Roca para que asuma la responsabilidad de atender asuntos civiles. Y obviamente se designa a Francisco Marcos como secretario. Entonces ya estaba conformada una primera junta que iba a permitir que Guayaquil sea declarada independiente de España, ¿no? Se dicta además un reglamento provisorio de gobierno que prácticamente se podía hablar de una primera constitución que regía los distritos jurídicos de ese nuevo estado o de esa nueva provincia. Era una provincia que iba a tener un promedio de 53.000 kilómetros cuadrados que se integraba desde los territorios que comprendían desde arriba, desde el norte del río Esmeraldas y hacia el sur la ciudad de Tumbes. Además de esto, comprendía también las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes. Podríamos hablar que esta es la primera asamblea constituyente que se instala dentro de un territorio libre que pertenecía a la Real Audiencia de Quito. Los diputados tenían, además del propósito de que la antigua Real Audiencia de Quito se constituyera en una sola entidad, en un solo estado, ¿no? Pero sin el ingreso de las demás provincias, se mostraban indecisos. El presidente Olmedo, que en ese entonces era el presidente de esta junta, prefería una nación independiente y reconoció que la sierra no podía ser liberada si no fuera por la ayuda foránea. Aquí me gustaría abrir un paréntesis porque esta ayuda foránea no se ve únicamente por la ayuda obtenida después de 2 años de haber pedido apoyo a San Martín y a Simón Bolívar, sino que también era la intervención a través de diferentes préstamos que va a hacer Simón Bolívar desde 1815 hasta 1817 a Inglaterra. Pero abro este paréntesis porque me gustaría ver lo que estaba pasando con Simón Bolívar en ese momento, ¿no? En ese periodo. Para ese momento, en cambio, Simón Bolívar estaba buscando también la forma de ir solventando su guerra independentista e irónicamente a la primera nación a la que le va a pedir recursos económicos es a Estados Unidos. Entonces, se envían algunas cartas al entonces secretario de Estado de Estados Unidos para solicitar el apoyo financiero a la guerra independentista que se estaba librando en la República de Colombia, ¿no? Entonces, no iba a ser tan fácil el conseguir este dinero. Yo encontré, y si es que gustan, pues se puede dar también los libros y los autores, se cita una carta que envía James Monroe, que en ese entonces era secretario de Estado, y le describe textualmente, voy a leerlo textual para poder no obviar una parte, y le escribe que Estados Unidos se encontraba en paz con España y no podían, con ocasión de la lucha que ésta mantiene con sus diferentes posesiones, dar ningún paso que comprometa su neutralidad. Entonces, Estados Unidos no iba a prestar el dinero, primero porque no era una guerra en la que ellos se querían meter. Era muy costosa primero y segundo, era algo que no les iba a convenir, ¿ya? Aparte de esto, cuando James Monroe responde de esta manera a Simón Bolívar empieza a enviar cartas de una manera muy agresiva frente al gobierno norteamericano, entendiendo de que, claro, no se hubo el apoyo hacia el proceso independentista, pero que sí están apoyando de otra manera a España. Entonces, es un proceso en el que se va fraguando también esta lucha en contra de, ¿no? Ahora, las fuerzas rebeldes, empeñadas en que esta era una lucha desigual entre los bandos independentistas y los bandos realistas, que estaban muy bien entrenados, por bien mencionarlo, contrataron costosos créditos en el viejo continente, sobre todo en Gran Bretaña. Como ya habíamos mencionado, ahí había un interés de por medio. Este país tenía intereses comerciales que permitían debilitar a España en América. Entonces, se van dando estos procesos y se llega finalmente
a que los préstamos sean conseguidos. Y estos préstamos son conseguidos aun cuando no fueron otorgados directamente por el gobierno inglés. Se entregaron por prestamistas y también fueron entregados por diferentes bancos. Estos préstamos van a legitimar las nacientes repúblicas, aunque no fueran todavía reconocidas políticamente, ¿no? Es más, estos créditos, detrás de los cuales se escondían los intereses imperialistas británicos, contribuyeron al logro de dicho reconocimiento por parte de Gran Bretaña y otros países europeos. Entonces, básicamente, estos préstamos que da Gran Bretaña reconocían, a pesar de que no existen todavía las naciones, pero ayudan a que después se reconozcan políticamente. Ahora, los intereses económicos, entre ellos comerciales y financieros, se engarzaron con los intereses políticos de dichos países, como aquellos que habían prestado. Estos eran empeñados en destruir al imperio español, porque esa era la intención básica de Gran Bretaña. Y el objetivo era reconquistar nuevamente América en función de los intereses de los acreedores, ¿no es cierto? Entonces, los bancos y los comerciantes de Londres ya no encontraban en Ámsterdam un centro financiero mundial. Ellos habían encontrado ahora que durante la guerra napoleónica, Ámsterdam ya no iba, había sido la fuente financiera de toda Europa, pero ahora, en un nuevo contexto, Hispanoamérica mostraba una serie de posibilidades de las cuales se podrían extraer riquezas directamente, y si es que se daba esta guerra de independencia, ellos iban a obviar la intermediación de España. ¿Y qué era lo que se buscaba? Se buscaba extraer minas de oro, minas de plata, extracción de perlas en lo que actualmente es Colombia, y sobre todo un comercio para sus manufacturas, que eran los principales atractivos, ¿no? Entonces, esto hacía dentro de un paréntesis para poder entender un poco el de dónde se saca la costosa campaña independentista que se da, ¿no? Y mencionando lo que les decía con anterioridad, que las provincias de la sierra iban a necesitar un apoyo foráneo. Entonces, ¿dónde estaba el apoyo foráneo? Primero, en que José Joaquín de Olmedo va a pedir ahora apoyo a San Martín y a Simón Bolívar para que comprendan también la necesidad de empezar ya una campaña independentista hacia el interior de los Andes. Pero no se veía únicamente en ese sentido, sino también en el apoyo extranjero, desde el punto de vista económico y también desde la compra y venta de armas. Existe también algunos estudios y una carta que envía Simón Bolívar a su delegado en Londres, en la cual él presiona para que Inglaterra pueda nuevamente enviar más municiones, porque él en la carta que lo describe dice que todo este dinero que se ha enviado y estas armas y todo lo que se ha enviado desde Inglaterra ya no era suficiente para mantener. Entonces sigue presionando para que se envíe con mayor prontitud todos los créditos que se habían suscrito ya desde algún tiempo atrás, ¿no? Entonces, cerrando ahí el paréntesis del apoyo económico, vamos a decir que José Joaquín de Olmedo durante 2 años intentó obtener una ayuda del protectorado de José de San Martín desde el Perú y del presidente de Simón Bolívar desde Colombia, ¿no? Esto no implicaba que Guayaquil se iba a anexar a ninguna de las dos naciones. Él lo hacía sin necesidad de poner en riesgo esta nueva provincia. Como resultado de esto se obtiene que San Martín envía representantes y Bolívar envía a Antonio José de Sucre al mando de 300 hombres con el fin de auxiliar a Guayaquil. Sobre todo, el control insistía entre el Perú y Colombia, ¿no? Al fracasar una segunda campaña organizada por Olmedo con el objetivo de liberar la sierra, el gobierno de Guayaquil fue obligado a llegar a un acuerdo con Colombia. El tratado que se firma en mayo de 1821 establece un protectorado, pero en él no se comprometía ni que Guayaquil ni Quito se unieran a Colombia. Como parte del acuerdo que se había firmado, el general Sucre toma el mando de las fuerzas republicanas hasta que la sierra fuera liberada completamente, ¿no? A pesar de la determinación de que Guayaquil quería conservar su independencia, Bolívar y San Martín siguen ejerciendo presión sobre el gobierno de Olmedo para que se unieran a las naciones, ¿no? La fuerza relativamente de ambos jefes, tanto de San Martín como de Simón Bolívar, empezó a cambiar con el paso de los años. En este periodo ya San Martín empezó a empeorar, muy contrario a lo que empezó con Bolívar, ¿no? Él empieza a tener una mayor presencia en lo que era Hispanoamérica en ese momento. Ahora, Bolívar informa a Olmedo, ya con todo este poder que había logrado generar,
que Colombia no iba a permitir la independencia de Guayaquil. Tenía unas excusas, entre ellas aseguraba que la provincia carecía del poder para mantener, que legalmente Guayaquil había formado parte ya de la antigua Nueva Granada y que la mayor parte de la población de Quito estaba a favor de que se unieran a la nueva República del Norte, ¿no? Ahora, con mucha firmeza, el gobierno de Olmedo se negó a someterse a las presiones colombianas e insiste en su derecho a la autodeterminación. Ellos se iban a negar a anexar Guayaquil a Colombia, ¿ya? Él sostenía, José Joaquín de Olmedo sostenía que ellos contaban con los recursos necesarios para poder actuar libremente. Inmediatamente, y consciente de que no se podía hablar de una independencia de Quito, los independentistas guayaquileños estructuran, aquí empieza ya el primer paso hacia la batalla de Pichincha, un primer batallón armado que iba a estar bajo las órdenes de Luis Urdaneta y León de Febres Cordero. Estos dos personajes ya habían participado en la Fragua de Volcano antes del 1 de octubre. Y se crea la División Protectora de Quito, que inicia su campaña hacia el interior. Al día siguiente de esto, en el sector de Bilobán, en el camino Guaranda, las tropas independentistas tuvieron su primera ganancia, ¿no? Vamos a decirlo como el bautizo de fuego, que es en la batalla del Camino Real, en la que alcanzaron un primer triunfo en Guaranda y proclaman la libertad de la misma. A partir de este momento, empieza una campaña mucho más dura, ¿no? Entre el 11 y el 19 de noviembre se va a lograr la independencia de la Tacunga, Riobamba, Ambato, Lausí, Loja y Tulcán. Todas estas provincias ahora se van a declarar a favor de esta revolución de octubre. Los independentistas guayaquileños siguen entusiasmados de haber liberado todo ese territorio y van a buscar ahora la independencia de todo el territorio de lo que comprendía la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y continúan su marcha hacia el interior de la cordillera. Pero el 22 de noviembre van a sufrir una aparatosa caída en todas las batallas que habían logrado ganar hasta ese momento, que es en el sector de Huachi, y esta derrota obliga a que el ejército se repliegue nuevamente hacia Guayaquil. La derrota de Huachi demuestra que los independentistas les hacía falta mayor organización y poder bélico, por lo que escriben ahora a Bolívar, indicándole que Guayaquil era ya una ciudad libre del yugo español, ¿no? Que tenía un gobierno, pero que necesitaban refuerzos para poder mantener la independencia. Entonces aceptan que ellos ahora sí necesitaban el apoyo de Bolívar y de San Martín. Tras 2 intentos fracasados de subir a la sierra, directamente hacia Quito, Sucre cambia de estrategia y en 1822 marchó en dirección al sudeste, hacia Cuenca. Entonces era mucho más fácil no ir directamente a Quito, sino tratar de ir ganando por otros sectores e ir abriendo camino para no entrar directamente al centro político que era en ese momento Quito. Ahora, era otra cosa que también, llegar a Cuenca, iban a estar también los ejércitos de San Martín, entonces iban a juntar estos dos ejércitos al sector de Cuenca. Los soldados de Sucre tomaron la ciudad, toman Cuenca el 20 de febrero y permanecen ahí hasta el 11 de abril. ¿Por qué permanece un tiempo mucho más largo que en las otras ciudades? Porque aquí se va a esperar que Cuenca firme un acuerdo espontáneo de anexión a Colombia y se logra el 11 de abril. Las tropas realistas ya tienen únicamente un bastión que defender y es el bastión de Quito y por lo tanto las tropas se retiran lentamente en dirección hacia la capital. El enfrentamiento final, ya hemos llegado al final de todo esto, es el 24 de mayo de 1822, en el cual el ejército de Sucre llega por el sector sur hacia las laderas del Pichincha y se enfrenta hacia los bandos realistas que estaban al mando del general Melchor Aymerich. Y ahí es donde se fragua esta batalla y prácticamente logran vencer. Pero no es que logran vencer simplemente por una mejor estrategia. En realidad es una situación fortuita la ganancia en las laderas del Pichincha, porque llega el batallón del Alto Magdalena. Ellos son los que enfrentan al ejército de Melchor Aymerich, sí, pero tenían atrás retrasado a un ejército, a un batallón completo, que era el batallón del Albión, que irónicamente, como habíamos mencionado ya, estaba conformado en su mayoría por mercenarios ingleses. Entonces, el momento en el que se está dando la batalla,
el ejército realista estaba ganando en realidad esta batalla, pero no contaban con que venía el ejército retrasado, que era el que venía con la mayor cantidad de municiones, porque el Alto Magdalena ya se había quedado sin municiones para ese entonces. Llega el último rezago del ejército realista, del ejército independentista, y el batallón Albión es el que logra prácticamente vencer al ejército realista de Melchor Amirich y se consigue esta independencia de Quito. Posterior a la independencia, el 24 de mayo de 1822, esta batalla es la que va a cerrar un compendio muy grande de hechos históricos desde 1808 hasta 1822, y es el que va a dar paso ahora sí a la creación de esta república grande, que sigue siendo República de Colombia, que no tiene el nombre como Gran Colombia, que históricamente se le da para separar entre la Colombia actual y la Colombia antigua, ¿no? Pero aquí es cuando ya inicia este proceso hasta 1830, en el que el Ecuador aparece ya como Estado del Ecuador. Muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. David, aquí hay una pregunta. Albián Pinzón dice, he leído que los indígenas apoyaban a la corona española. ¿Qué hay de cierto en esto? Ya, bueno, aquí habrá que hablarlo. No es únicamente un solo hecho de que los indígenas apoyaban al un bando o apoyaban al otro bando, ¿sí? Existían de lado y lado. Existió un batallón completo, no recuerdo el nombre específicamente, pero que estaba conformado por indígenas, por zambos y por negros, que pelearon a favor de España. Porque no es que todos los indígenas estaban con los criollos. Es más, la rebelión indígena como tal, que se dio para el siglo XVIII aquí en Quito, no fue jamás apoyada por los criollos, ¿sí? Entonces, esa es la batalla de Tupac Amaru. No sé si tal vez tienen un recuento de esa parte, pero de ahí es el hecho de que incluso los indígenas buscaban mantenerse siendo parte de esta nación que era España, porque ya se buscaba un proceso al que es España conformar una gran nación incluso en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, es cierto, existieron batallones de indígenas realistas. Existe un libro también, si es que ustedes lo gustan consultar, se llama Quito fue España. En ese libro se hace un análisis mucho más profundo de la intervención que existía entre el bando real, entre los indígenas dentro del bando realista, ¿no? En esa parte, si ustedes gustan, Francisco Núñez del Arco es quien lo escribe. Ahí tienen la posibilidad de ir notando también la influencia que tuvo el indígena dentro de estas batallas. Ok, gracias David por esa respuesta. Yo tengo una pregunta antes de que alguien continúe, justamente completándole al anterior. O sea, los indígenas, bueno, aquí dice que sí estaban algunos por parte de la corona española. Eso quiere decir que ellos preferían estar con España a que tener un gobierno netamente criollo aquí en Quito. Tal vez alguno de sus derechos se podía haber afectado. ¿Tú qué crees en ese sentido? Bueno, los derechos de los españoles, los derechos de los indígenas no estaban violentados directamente desde España, ¿no? Si nos vamos al inicio del proceso colonial, cuando se creó la Ley de las Indias, en uno de los artículos que se hablaba en la Ley de las Indias se establecía la igualdad de derechos entre los ciudadanos de la Nueva España, así conocidos como naturales, lo cito textualmente. Se reconocen los mismos derechos de los así llamados naturales, al igual que aquellos pertenecientes a los territorios de Castilla y Aragón. Entonces, habían derechos reconocidos, sí, que a muchos españoles que habían llegado aquí a América en ese entonces no les parecía conveniente. Por eso se da posteriormente la batalla de la Primera Guerra Civil, que es la batalla de los conquistadores, para desconocer ese tipo de leyes, ¿no es cierto? Entonces, hay que irlo viendo un poco en el sentido de cómo va dándose la historia, ¿no? Había mucha gente que estaba de acuerdo porque habían indígenas que también tenían una buena posición económica, al igual que habían indígenas que todavía seguían siendo parte de estos grupos que eran los más vulnerables en ese entonces, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde ese lado, básicamente. Ok, gracias David. Tal vez alguien tiene una pregunta. Puede hacerla por el chat. En este momento le abro el chat, o si desean pueden prender su micrófono y realizar la pregunta.
¿No? Bueno, por el momento, gracias, David. Muchas gracias por tu presentación y gracias por tu respuesta. Muchas gracias a todos. Entonces, vamos a pasar con... ¿Me permiten un momento? Vamos a pasar con la ponencia de Ricardo López. Me dejan presentar, me voy a dar permiso de leer porque hay bastante información. Ricardo López, desde el 2000 al 2012, fue coordinador de programas educativos, guía de planta, guía para no videntes y de salas temporales en el Museo Alberto Mena Camal, coordinador de guías en la exposición de Andy Warhol y diseño en ejecución y colaboración de las propuestas educativas. Una noche en el Museo Rojo, Estigma, Difuntos del Poder del Adiós, 2014 al 2016, guía y oficinista en el Museo Numismático, responsable de proyectos extramuros. En el 2016, hasta la actualidad, es mediador educativo en el Museo de la Ciudad, responsable del proyecto Memorias del Ayer. Es un grupo organizado por personas de la tercera edad con quienes realizan propuestas a través del teatro para transmitir sus vivencias y experiencias. Ricardo nos va a hablar acerca de la participación de la Iglesia durante la batalla. Ricardo, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Más que hablar sobre la participación de la Iglesia en las batallas, sería más bien hablar de la participación de la Iglesia en el proceso de la independencia. La participación de la Iglesia no fue monolítica. Hay que hacer distinciones de posición social y burocrática que también se daba. Por ejemplo, los principales, ¿cómo diría yo? En este caso, la Iglesia como tal también estaba dividida, puesto que habían clérigos que estaban a favor del proceso de la independencia, habían otros, en cambio, que eran realistas, y otros que decían que la Iglesia era para todos. Entonces, claro, cada uno va a tener, como quien dice, su parte en esto, ¿no? En este caso, los cabildos eclesiásticos cumplen un papel importante en este proceso, lo cual no quiere decir, por otra parte, que también habían obispos y eclesiásticos que estaban opuestos al nuevo proyecto autonomista. En toda América, buena parte de las autoridades eclesiásticas que ocupaban cargos eclesiales altos fueron funcionarios de la corona española. Habían adquirido esas dignidades por el método de compra. Estas personas sabían que su presencia en los clérigos eclesiásticos dependían mucho de la monarquía, de manera que no solo por compromiso de función ideológica, sino por razones más estrictas de subsistencia, tenían que estar al lado de la corona. También se pone que la mayor parte de la iglesia estaba parte de la corona, ¿no? También se reflejaba una dualidad, en este caso, en el sentido de que se puede, perdón, tengo un problema con el aire. En el sentido de que la dualidad se da es porque tanto los que estaban a favor de la independencia y también los que estaban, en este caso, a favor de la monarquía, tenían también dentro de sus filas, ¿no? Gente, por ejemplo, voy a dar un caso muy, muy puntual. Se menciona que en el caso del lado independentista, nosotros tenemos un antecedente que es con el hermano de Espejo, Juan Pablo Espejo, que ya desde los púlpitos estaba dando ya a dar a conocer estas ideas que venían de la Revolución Francesa y de Europa, que era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También cuando se da el proceso de la masacre del 2 de agosto de 1810, recordemos que fallece también un presbítero, José Río Frío. Y claro, ¿no? Cuando ya se da todo este tema de la independencia, prácticamente se da que la iglesia también después va también a tomar en sus filas algunos preceptos, ¿no? Porque hay que decirlo, la iglesia también algunos estuvieron muy, muy cercanos a lo que fue, por ejemplo, esto de las tierras, de tener todavía a los indígenas bajo cierto mando. Entonces, claro, ahí se ve que la iglesia como tal tenía sus cosas, ¿no? En cuanto a hablar así directamente de la participación en la batalla de Pichincha, más bien se hablaría del día después, o del momento, horas después, ¿no? Cuando la comunidad mercedaria, en este caso, va a ser la encargada de prestar auxilio. Se puede decir, más que todo con los fallecidos. Se menciona que del lado y lado realista y también de los que eran independentistas,
más de 200, ¿no? Los frailes lo que hacían es simplemente coger los cuerpos y tratarles de darles cristiana sepultura. También se menciona el caso de que se le da en este caso una orden específica a 3 frailes para que se hagan cargo por orden de Sucre de un joven que no superaba los 18 años. En este caso estoy refiriéndome a Aftón Calderón, que se menciona que sí lo encuentran muy mal herido y después que prácticamente lo llevan al convento. De ahí también, bueno, tenemos muchas historias, ¿no? Se menciona que él fallece de una enfermedad y bueno, sí también vemos que sí hay mucha cola en eso, ¿no? Entonces, prácticamente la participación más visible que se da en esta comunidad es cuando se hace una misa, una vez que se escucha, ¿no? Que se ha ganado la batalla de Pichinchi, claro, las tropas bajan y en la Merced se hace una especie de, se le conoce como un Tedeum, que es donde prácticamente ya se hace una oración incluso, por Sucre la hace y ahí es cuando ya se puede decir que se formaliza esta independencia, ¿no? Por medio de la iglesia. Claro, como te había mencionado, Carlos, este tema no es muy amplio, ¿no? Realmente no hay mucha información, pero de lo poco que se ha podido investigar, bueno, es lo que les estoy compartiendo. Ok, gracias Ricardo por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí, porque creo que este tema se presenta mucho más para preguntas que para exponer. Así es. Veamos el chat, alguien tal vez. El señor Alex Ricardo, perdón, una pregunta. Ricardo, más que pretender obtener una respuesta como histórica, bibliográfica, muy conocida, es poder conocer tal vez un poco tu posición respecto a este tema de independencia y el rol de la Iglesia Católica dentro de todos los temas independentistas. Tú mencionabas, no, más bien el exponente anterior mencionaba sobre el hecho de que hubo indígenas que estaban a favor y hubo indígenas que estaban también en contra. Pensaba un poquito en el tema de la expulsión de los jesuitas. Y yo pensaría que los jesuitas probablemente eran una de las comunidades religiosas que estuvo en contra de la corona española y que probablemente pudo acompañar o respaldar el proceso independentista de la sociedad quiteña. Bueno, esa es mi posición, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tal vez se dieron ese tipo de divisiones y que tal vez hubo comunidades religiosas que estaban a favor de la Iglesia Católica y que hubo, perdón, de la corona española y que hubo tal vez comunidades o grupos religiosos que por el contrario se negaban a la idea de independencia? Claro que sí, como mencionaba, ¿no? En todo lado en la iglesia también había eso, ¿no? Unos que eran muy fervientes al rey y otros que eran un poco más independientes. En este caso, lo que mencionas de los jesuitas sí es bastante interesante conocer la posición de ellos, ¿no? Hablar que son los pioneros en educación, de hablar que ellos prácticamente son los que van de cierta manera a reavivar la educación en Quito con el colegio y la universidad que tuvieron. Y eso de cierta manera fue lo que empezó a motivar curiosidad en un personaje muy famoso en la historia que es de Eugenio Espejo. Entonces, claro, ¿no? Ahí se puede entender cómo esto de la ilustración llega como por medio de los libros, que los jesuitas lo traían incluso a veces a escondidas, y eso es lo que también despierta, ¿no? a nuevas ideas, porque hablar así como independencia yo creo que es muy delicado porque sí se nota que hay una cierta lealtad al rey, más que todo. De pronto es independencia por los que están en nombre del rey gobernando. Y que de pronto en eso sí se puede hablar, que hay un descontento total, pero claro, de que hubo, ¿no? Entonces sí, yo estoy más que seguro que la iglesia estaba dividida totalmente en eso, ¿no? Los realistas y los que eran un poco más nacionalistas americanos, por así decirlo. Gracias, Ricardo. Gracias, Alex. Tal vez alguien alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, gracias Ricardo por tu participación. ¿Sigues ahí? Gracias a ustedes. Gracias también. Gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente tema.
El siguiente tema es por... ¿Me permiten un momento? El siguiente tema es la participación del ejército inglés durante la batalla. Esto lo va a dar Paul Valiente. Él es turismólogo, especializado en iconografía, autor del paper Viajeros extranjeros al Ecuador durante el siglo XIX, con auspicio de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, Paul, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a empezar con mi exposición, que tiene que ver con la participación y el apoyo financiero que reciben las tropas de Sucre, directamente enviadas por Bolívar, ¿no? Pero por el ejército inglés, específicamente por el batallón Albión. Entonces tenemos a la batalla del 24 de mayo. No me gusta decirle batalla del Pichincha porque no subieron jamás al volcán, sino que se dio en las lomas de la ciudad. Entonces, bueno, se da esta batalla el 24 de mayo y vemos que Sucre ya se encontraba con sus hombres perdiendo la batalla en el 24 de mayo. Pero llega desde la retaguardia el batallón Albión con cargas de armas y de municiones. Entonces tenemos como héroes más bien a los ingleses de este batallón y son los que deciden finalmente el rumbo de la batalla. Pero aquí cabe la pregunta, ¿por qué justamente un ejército de origen inglés precisamente es quien queda como el que decide la batalla al final? Vámonos primero a los antecedentes de los intereses que tenía Inglaterra sobre el territorio actual que conforma Ecuador, que antiguamente era un territorio, una provincia española, ¿no? Entonces tenemos a Pedro Teixeira, un portugués que en 1638 recorre todo el río del Amazonas, lo remonta desde el Atlántico hasta llegar a Quito, por el oriente. Entonces, este personaje, acompañado de jesuitas, vuelve a hacer una expedición y relata una crónica que la monarquía española la prohíbe publicar en Inglaterra, pero que de todas maneras termina siendo traducida al inglés y publicada en las tierras inglesas. En este tiempo, alguien que tenía información era bastante cotizado y podía hacerse prácticamente rico de la noche a la mañana, en especial si es que tenía información como estas, de territorios y de puntos específicos por donde entrar a las tierras de las potencias que conformaban en este tiempo el mundo. Entonces, aquí mismo se menciona, ¿no?, en el prólogo de esta edición al inglés que se traduce de este libro, que de las facilidades para transportar riquezas desde el Perú por el Atlántico hasta el Amazonas. Entonces vemos que había un interés comercial de Inglaterra sobre estos territorios ya desde el siglo XVII. Para el siglo XVIII se dan las reformas borbónicas, que como sabemos es un cambio de época y de sistema también en España. Se cambia de la casa real y entra a gobernar toda una familia distinta, que pone unas normas muy distintas a las que había anteriormente, con la otra casa de los reyes que estaban por salir. Entonces, esto genera una crisis en todos los territorios de España, incluidos Quito. Y hay por las mismas fechas, en 1711, un folleto que se titula Propuesta para humillar a España. Es un autor anónimo, pero que circulaba ya en Inglaterra por esos tiempos. Entonces, se menciona aquí un plan para atacar los centros económicos y políticos de la monarquía, entre los que se encontraban el Virreinato del Perú y específicamente la provincia de Quito. Entonces, sobre Quito, ¿qué se dice en este folleto? Que es una locación que produce textiles y que la estrategia británica para arruinar la industria quiteña es abarrotar el mercado ilegalmente, clandestinamente o de manera legal con telas de producción inglesas. Vemos ya que se va desarrollando, ¿no?, este interés de Inglaterra, económico meramente y comercial. Y hay un general llamado Maitland que junto al ministro William Pitt elaboran un plan para tomarse los territorios españoles en América. En su correspondencia se puede leer de una ofensiva para atacar desde los dos puntos al continente, desde el Atlántico y desde el Pacífico. Se dice que debe ser una estrategia coordinada y que siga a un mismo ideal, que no se puede dividir a esto, sino que más bien vaya por un mismo rumbo, pero que ataque desde los dos flancos y con el objetivo
literalmente lo cito, la expansión de nuestras manufacturas. Es decir, de nuevo ponen a la luz el interés meramente comercial. Este es lo primero que quiero abordar, esta información de los libros y de los intereses que ya se tenía en los siglos XVI y XVII y XVIII de Inglaterra sobre estos territorios. Entonces vamos a ver cómo estaba Inglaterra para ese tiempo. Inglaterra, hay que mencionarlo, se encontraba mucho más avanzada que España en cuanto a industria en ese periodo. Tenía una producción altísima, tanto en las metrópolis de la isla británica y en las colonias asiáticas, pero atravesaba una crisis social terrible, sin precedentes. La gente, los antiguos campesinos y los manufactureros fueron reemplazados por máquinas y estos quedaron reducidos a una condición de semi-esclavitud en la revolución industrial. Entonces, su única válvula de escape, la única salida era la exportación de sus productos. Pero como habían restricciones para comercializar en los territorios españoles, entonces la estrategia de ellos es infiltrar a agentes ingleses y americanos para desbaratar todo este aparataje comercial y militar que tenía España en América. Entonces empiezan a entrar los agentes ingleses y los americanos por medio de logias masónicas. Entonces necesitaban, como sea, abrirse mercado y empiezan a mandar agentes para formar agentes ingleses. Aunque, a decir verdad, la entrada de cristianos protestantes, especialmente de ingleses, era un tema prohibido aquí en los territorios americanos de España. Pero sabemos que había una galopante corrupción también en ese tiempo de las autoridades españolas en América, por lo que para finales del siglo XVIII y para principios del XIX vemos específicamente en la provincia de Quito, en el reino de Quito, Real Audiencia, algunos ingleses ya viviendo aquí, que fueron traídos de mano de los marqueses que participan en la revolución, en la Junta de Gobierno del 10 de agosto de 1809. También vemos que el presidente, ¿no?, de ese entonces, el conde Ruiz de Castilla, encuentra a un inglés en sus viajes que iba hasta la parte sur en Chile, llamado William Bennett Stevenson, y lo trae como su consejero y ayudante. Este inglés también tomaría participación en la Junta de Gobierno proclamada el 10 de agosto de 1809 por el Marqués de Selvalegre. Entonces tenemos otro antecedente que es Humboldt, la llegada de Humboldt hacia América, quien viene acá en una misión aparentemente científica, pero que también tenía propósitos políticos. Entonces, él se junta aquí con el hijo del Marqués de Selvalegre, el presidente del mal llamado Grito de Independencia del 10 de agosto, Carlos Montúfar, y se lo lleva por todo su viaje hasta América y Europa incluso. En las crónicas de Humboldt llega a mencionar que se reúnen con Carlos Montúfar incluso y con su lugarteniente Evan Plant, con el entonces gobernador de Estados Unidos que era Washington. Entonces vemos que aquí ya se empieza a fraguar una especie de intereses entre algunos poderosos de las potencias que se disputaban por entrar por desestabilizar lo que era la monarquía española. Incluso el famoso diputado quiteño en las Cortes de Cádiz, José Mejía Lequerica, ayuda a la conspiración con la corona británica por mano de las logias inglesas, ¿no?, de la masonería, específicamente con Richard Wellesley, duque de Wellington. Así lo afirma la investigadora e historiadora María Elena Barrera Argahual. Otro involucrado es José Antepara, amigo de Miranda y de José Joaquín de Olmedo, quien empieza a instalar las primeras logias masónicas en el país, que serían las que se instalan en Guayaquil y que hasta ahora perviven como parte de la élite portuaria. Y esto nos lleva aquí ya tenemos armadas las piezas. Inglaterra tenía intereses meramente comerciales, no había ninguna fragua libertaria ni ideales de independencia detrás de todo esto. El interés era meramente comercial. Ya se habían entrenado a agentes, a militares, para que simplemente lleguen acá y desestabilicen el continente. Entonces aquí entra el Batallón Albión, o la Legión Británica, como fue llamada en primer lugar. Para 1817, específicamente en abril, en la parroquia de San Agnés, se hace un reclutamiento masivo, donde estaba presente uno de los lugartenientes de Bolívar, que era Luis López Méndez, un venezolano que se encontraba en Inglaterra. Y en diciembre, este grupo de hombres, de ingleses que se reclutan allá, se embarcan en una legación militar hacia América del Sur,
desembarcan en la isla Margarita, en la actual Venezuela, en abril de 1818. Eran alrededor de 6.000 hombres que batallaron en las contiendas que iban abriendo las tropas de Bolívar hacia el sur, como en las batallas del Puente de Boyacá, en la de Carabobo o en la de Bomboná. Entonces, ya nos dan el antecedente de toda la infiltración separatista de Bolívar, cómo llegan por Guayaquil y las veces que fracasan. Entonces, Guayaquil ya pide la ayuda a Bolívar y le manda a Sucre con alguno de sus hombres para partir desde Guayaquil hacia camino hacia la sierra. Entonces, aquí llegan algunos de estos hombres que formaban parte de la Legión Británica, también llamada el Batallón Albión. El alto mando de estos militares era conformado por el general Illingworth y el general O'Leary. El resto de combatientes eran también soldados extranjeros. Había en su mayoría ingleses, aunque también contaban franceses, irlandeses, galeses y escoceses. Más bien en el ejército de Sucre habían pocos quiteños realmente. En el Paya y el Trujillo estaba compuesto por peruanos. El Alto Magdalena era un ejército de neogranadinos o de colombianos. También había chilenos, pero prácticamente habían pocos quiteños. Y hay que decir que también estos personajes fueron reclutados hasta a la fuerza, estos soldados. Entonces vemos que llegan, ¿no? El 24 de mayo acá, y este batallón estaba conformado por alrededor de 2.500 personas, junto a junto a aproximadamente 1.800 combatientes quiteños, que en su mayoría 1.500 eran americanos, entre quiteños y cusqueños, indígenas, mestizos, criollos, gente de todo estrato, y alrededor de 260 únicamente eran españoles peninsulares. Así lo menciona el gran historiador quiteño Fernando Jurado. Entonces estamos hablando de una tropa que venía a invadir prácticamente con un contingente ajeno a este territorio. Los quiteños no los estaban esperando para despejar ni nada por el estilo. Entonces, vamos a lo que mencionaba al comienzo. Sucre se encuentra en problemas. Los soldados del batallón Aragón, realistas, que defendían Quito, habían acorralado ya a los hombres de Sucre, cuando desde la retaguardia entra el Albión, comandado por un coronel de apellido McIntosh, con las municiones, y son quienes prácticamente deciden el destino de la batalla y la hacen ganar para Sucre. Este ejército, el batallón Albión, con el Paya y el Trujillo, y el Yaguachi, ¿no?, van hasta la línea del frente. Entonces, prácticamente acaban de decidir la batalla y dan como ganador a Sucre. En esto, el batallón Albión se había dirigido hacia Iñaquito para impedir el ingreso de refuerzos o de tropas desde el norte hasta la ciudad que ya habían ganado. Entonces, vemos que el total de bajas inglesas es de 46. Los oficiales al mando solo fueron 46 soldados, mientras que los oficiales al mando fueron el coronel de apellido McIntosh, el teniente coronel Manby, el capitán Laval Chesterton, los tenientes Francis Hall, quien se queda en el país, por cierto, y luego es ejecutado en el periodo de Juan José Flores, el teniente Stacy, el teniente Lawrence Maguire, el teniente John Johnson y el teniente Koch. El historiador García Arrechi afirma que estos oficiales fueron condecorados por Bolívar, dándoles tierras, asegurándoles el culto protestante que ellos tenían y permitiéndoles fundar logias masónicas. Para cerrar, ya para acabar esto, el historiador ecuatoriano Edmundo Rodríguez califica esta guerra como una invasión de tropas bolivarianas e inglesas, dado el compuesto que tenía este contingente de batalladores. Una vez terminada esta batalla, no todo fue paz y alegría. Aún quedaban batallas y unas cuantas campañas realistas al norte, que eran comandadas por el general Agustín Agualongo, un general de origen indígena, que fue la pesadilla de Bolívar y quien resiste en Pasto hasta 1824, siendo el último caudillo realista que se enfrenta a las tropas de Sucre, donde también estaban estos ingleses. De ahí se establece la República de Colombia, no gran porque ese es solamente el apelativo que se usa actualmente para diferenciar de la actual Colombia. Y los ingleses empiezan a ocupar puestos administrativos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, Paul, por tu intervención. Tal vez alguien tiene alguna pregunta o empiezo yo. Bueno, hasta que piensen la pregunta y se conecten, Paul. ¿Estás ahí?
Sí, Tú dijiste que la mayor parte o gran parte de las tropas que estaban con Sucre fueron obligadas o amenazadas. ¿Cómo puedes claro. asegurar eso? Está en lo, se encuentra en las crónicas de ese tiempo. Déjame buscarte la cita exactamente y el que desee puede contactarme por medio de Carlos y se lo mando. Pero las tropas eran llevadas desde Colombia y desde Perú por reclutamientos forzosos. ¿Me lo Carlos, estás enviando? déjame buscarte luego. Ah, ok. Sí, Entonces, si alguien desea la bibliografía de sí, se lo mando por Carlos, este por medio proceso, de Carlos. pues, igual me escribe a mí o le puede escribir a Paul. Pero ¿y Déjame. o sea, cómo les amenazaban? ¿Cómo les imponían que entren al ejército? Eso más también quisiera saber. Eran, empezaron siendo un contingente pequeño de hombres en Venezuela. Fueron reclutando todo eso, pasando por Nueva Granada, actual Colombia. Entraban a las haciendas y prácticamente amenazaban por medio de las armas, por medio de amenazas a las familias, por medio de amenazas a niños e incluso a las mujeres. Déjame buscarte, por aquí tengo el nombre exacto de uno de los cronistas de esa época. Ok, esperemos un ratito. Sí, dime. Ya. ¿Sabes que hasta Como que acotación, perdón que interrumpa, como acotación pueden buscar el libro Ser soldado en las guerras de independencia, la experiencia del cotidiano. Es un libro que está subido también a Google Libros, donde se explica cómo se realizaba este reclutamiento forzoso de varias tropas, incluyendo los independentistas no solo de Bolívar, sino también los independentistas de San Martín. Gracias, Ishkal. Y bueno, Paul, hasta que busques, alguien dice aquí, Agustín Salazar Lozano. Ahí menciona un poco sobre esto. Augusto Salazar Lozano. Agustín. Agustín Ahí Lozano. menciona un poco sobre esto específicamente en el territorio ecuatoriano. Ok, gracias, Paul. Y aquí dice, ¿cuál fue el rol de los masones que mencionaste en cuanto a la independencia? Los masones, como se sabe, es una sociedad secreta aparentemente que tiene cultos herméticos, es decir, realiza magia de altos rituales y se maneja esferas de influencia política, artística y económica. Es decir, tiene a miembros de sus logias en cada ámbito de las sociedades. Las logias que llegan acá primero es la logia Lautaro, que se funda en Chile, de mano de San Martín. Aquí la logia Estrella de Guayaquil, si mal no estoy el nombre, se funda por Antepara y José Joaquín de Olmedo. Es una logia, es prácticamente la estrella de que hasta ahora es el emblema de Guayaquil en sus símbolos y la que hasta ahora decide los hilos de la ciudad. La logia equinoccial igual es otra de las que se funda aquí en los primeros años de la República. Víctor acaba de prender su micrófono. No sé si tiene alguna pregunta. Hay una cuestión, ¿les puedo acotar algo? Claro. Sí. Mira, hay una cosa interesante, que cuando ya empieza la batalla, comenzaron las cargas, las municiones desde el Panecillo. Y recuerden que cuando ya llegue el Albión, estas municiones justamente desde el Panecillo, pues cesaron, ¿no? Se perdió mucho de estas municiones y recién el Albión llegaba con toda esa carga bélica, ¿no? Del parque militar, pues entonces, esa es una parte interesante que hay que tomar en cuenta. Esto de los quiteños, porque hay parte que cuando se da la batalla, muchas casas se cerraron y entre ellas mujeres y niños, no habían muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque ya tuvieron, recuerden, la primera experiencia con respecto a la batalla del Panecillo y cómo fue Toribio Montes replegó a quienes no se habían unido o se habían unido a los patriotas, lo sanguinario que fue con ciertos quiteños. Entonces, hay registros de que gente joven de Quito huyó hacia otras partes y en las casas que se quedaron encerradas habían quedado entre ellos, pues, mujeres y niños, ¿no? Eso les quería contar un poquito. Muchas gracias. Gracias. Tal vez alguna pregunta para Paul.
Ya. Alex. No, bueno, continuemos. Ya. Nuestro siguiente ponente es Ishkal Mesías. Es guía nacional de turismo, habla 3 idiomas, español, inglés y portugués. Es mediador educativo del Museo de la Ciudad con 15 años de experiencia. A este tema lo dejé al final porque es el que la mayor parte de gente quería escucharlo, así que es el tema de Abdón Calderón. Ishkal. Listo, buenas tardes con todos, mucho gusto. Sí, parece que este es un tema que desata varias pasiones, principalmente porque Abdón Calderón ha sido sujeto no solamente de varios estudios, sino que se lo ha convertido en una figura insigne de nuestro civismo, sobre todo para los que son de generaciones anteriores, como la mía, tal vez como la del Ricardo, la de Luis Azuero. Nosotros fuimos educados con libros como El Terruño o El Escolar Ecuatoriano, donde precisamente esta figura de Abdón Calderón se convierte en una figura sumamente heroica, creada y generada con la necesidad de poder crear un sentimiento de ocupación de un sitio, un sentimiento de nacionalismo, un sentimiento patriótico, tal como se hiciera posteriormente en campañas como la Guerra del Alto Cenepa en 1996, en donde la educación jugó un rol muy importante para empezar a educar a los niños, y no solamente educar, sino empezar a generar un criterio en pro de la defensa de la nación. Es por eso que hace veintitantos años atrás, cuando éramos niños, donde encontrábamos en la escuela, en el colegio, muchos de nosotros nos sentíamos tan identificados que tal vez el sueño de muchos de nosotros en la escuela era justamente irnos a la guerra a matar peruanos, ¿no? Entonces, en este sentido, Abdón Calderón juega un papel muy importante en los albores de, de la nación, ¿no? Primero, antes de llegar al mito que me están preguntando por ahí, eso es muy posterior, vamos a ir al año de 1905, primero tenemos que conocer la figura de Abdón Calderón, de dónde nace. Para comprender esto, vamos a hacer un pequeño recuento de algunas de las actividades que hiciera previamente Francisco García Calderón y Díaz, es decir, el padre de Abdón Calderón. Francisco García sería lo que hoy llamamos un cubano, justamente porque nace en La Habana en 1770. Y este hombre tiene, aquí vamos a ver una coincidencia histórica con su hijo Abdón Calderón, y es que él entra para servir, para brindar servicios militares a la edad de 16 años, y él va a desempeñarse por un periodo aproximado de 2 años y 4 meses como cadete de un regimiento. Posteriormente, es ascendido a la Guardia de Corps, donde rinde servicio por 8 años, y esto a él le va a franquear una serie de reconocimientos, por lo cual se lo retira del servicio militar y a la edad de 26 años se le confiere a él el cargo de contador de las cajas reales, motivo por el cual se va a trasladar hacia la ciudad de Cuenca. Y es aquí en Cuenca donde conoce a la madre de Abdón Calderón. De esa vamos a hablar un poquito más adelante y les voy a decir un par de inconsistencias que encontré concerniente a la historia de esta mujer y la muerte de Abdón Calderón, ¿no? Esta mujer con la que él se va a casar es parte de la aristocracia azuaya. Esto le va a permitir a él tener una serie de encuentros con la aristocracia azuaya y también generar una serie de vínculos de poder económico, político y social, lo cual a él le va a servir muy posteriormente para el año de 1809 para ser liberado de un proceso. Ahora, ¿de qué viene este proceso? Al parecer, el gobernador Aymerich, en ese momento vamos a ver varios nombres que se van repitiendo con las ponencias anteriores, empieza a sospechar de un cierto desvío de fondos públicos, motivo por el cual lo acusa al padre de Abdón Calderón, y esto le hace perder a él su calidad de contador de las cajas reales y es apresado. Se da entonces, parece que él tiene cierta participación con los hechos acaecidos del 10 de agosto de 1809, y es entonces que a él se le inicia un proceso legal. Es apresado en Cuenca y posteriormente es trasladado a Guayaquil. Ahora, para el mes de septiembre de 1809, habiendo ya
ingresado nuevos procesos hacia la ciudad de Quito, precisamente por lo que sucedió el 10 de agosto, se empiezan a acumular varios de estos procesos y se ordena que aquellas personas que hayan tenido participación con la revuelta del 10 de agosto sean posteriormente trasladadas a la ciudad de Quito. Se traslada a 3 personas, bueno, se ordena el traslado de 3 personas, de entre eso del padre de Abdón Calderón, pero no procede, se traslada únicamente a 2 de ellos y él es trasladado a Cuenca. Esto le permite a él, primero, no estar presente en la masacre del 2 de agosto de 1810, es decir, se le salva la vida por esto, y el hecho de que su esposa haya sido miembro de la aristocracia azuaya, la presión de varias familias permite la liberación del padre de Abdón Calderón. Posteriormente, con todo el resentimiento hacia Aymerich, el padre de Abdón Calderón, lo que hace es iniciar un reclutamiento de varios hombres. Y es aquí cuando se conoce con uno de los héroes de la historia quiteña, que es Carlos Montúfar, el héroe de la batalla del Panecillo de 1812. Se une a Carlos Montúfar al mando de 1.500 hombres. Al unirse junto con las tropas de Montúfar, llegan a reclutar a cerca de 3.000 hombres para empezar a combatir dentro de Quito. Y es en 1812, para el mes de noviembre, cuando se pierde esta batalla y esos deben trasladarse fuera de la ciudad y se dirigen hacia Ibarra. Es en Ibarra donde son apresados y va a ser entonces asesinado por fusilamiento el padre de Abdón Calderón. Lo que conocemos dentro de sus memorias es que cuando ya va a ser fusilado, la costumbre era vendarle los ojos. Y él solicita que sus ojos no sean vendados y al mismo tiempo que un escapulario, al parecer, según dicen, un tanto mítico, que le pertenecía anteriormente a Eugenio Espejo, este mismo escapulario sea entregado a su hijo. Es fusilado. Listo. Aquí vamos ahora con la madre de Abdón Calderón, Manuela de Jesús Garaycoa y Yaguno. Es de una guayaquileña, nacida en 1813, y es aquí, precisamente en este año, muere en 1813, y es aquí, precisamente en este año, donde vamos a encontrar una inconsistencia histórica que se va a desarrollar más adelante. Guárdense, por favor, este año de 1813. Abdón Calderón queda huérfano y continúa recibiendo educación por parte de uno de sus maestros, que fue Vicente Rocafuerte, mismo que va a contraer matrimonio con la hermana menor de Abdón Calderón, 2 años menor a él, Baltasara de Calderón. Ella nace en 1806. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos lo que empieza a ocurrir en el mes de octubre de 1820 en Guayaquil con la fragua de Vulcano, y posterior a los hechos acaecidos en la ciudad, Abdón Calderón decide unirse y a los 16 años, nuevamente coincidencia con su papá, ¿no? Decide unirse a un batallón donde él va a fungir como recluta primero y posteriormente por los servicios brindados es ascendido al grado de subteniente. Esto ocurre para el mes de octubre de 1820 y el 9 de noviembre de 1820 es cuando es ascendido, y posteriormente participa en varias batallas, entre ellas la batalla de Yahuachi, la de Tinisawa, la victoria de Cone y una segunda derrota que tienen en Huachi. También participa en el avance que va desde Guayaquil a Cuenca y de Cuenca a Quito, que es ya cuando él pelea precisamente en el día que hoy nos atañe, el 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha. Ahora, aquí es donde empieza a ponerse las cosas un poco serias y donde empiezan una serie de mitos, ¿no? Ya todos los ponentes anteriores han dado algunas pautas de cómo se desarrolló la batalla de Pichincha. Algunos fueron muy claros, de hecho, con el desarrollo por horas y demás a lo largo del día. Y es aquí donde Abdón Calderón participa como portaestandarte a la edad de 18 años. ¿Qué es el portaestandarte? Es la persona que lleva la bandera para arengar a las tropas. Y es aquí justamente donde es herido en el combate y posteriormente va a morir. Vamos primero a ver el mito, ¿no?
Manuel J. Case, perdón, en 1905, gracias al auspicio de El Universo, logra publicar las leyendas del tiempo heroico. En estas leyendas del tiempo heroico se hace una serie de leyendas justamente de diferentes partícipes de la batalla de Pichincha, entre ellos Abdón Calderón. Y si mal no recuerdo, voy a tratar de citarlo casi textualmente, indica, silba una bala y le rompe el brazo derecho, donde él tenía la espada, lo que obliga a que cambie de mano su espada y con la espada en la mano izquierda continúa arengando a las tropas. Silba otra bala y le rompe el brazo izquierdo. Cae y agarra inútilmente la espada con su boca. Silba otra bala y le asesta en el muslo, lo cual le hace caer. Sin embargo, desde el suelo, con la espada en la boca, ni siquiera la bandera, como dice el mito muchas veces, continúa arengando a las tropas hasta que una bala de cañón le revienta ambas piernas. Ahí nos dicen Superman en el chat, sí, más o menos. Le arranca las piernas y, según Manuel J. Case, muere el mismo día, heroicamente, durante la batalla. Aquí viene la serie de inconsistencias históricas, ¿no? El teniente Calderón recibe, hasta donde conocemos del parte militar, 4 impactos consecutivos de metralla, es decir, restos de esquirlas de metal con las que se llenaban antiguamente los cañones cuando ya no habían balas, se llenaba con cualquier basura que se encontraba, y 4 impactos consecutivos le asestan. Desconocemos de en qué parte específica del cuerpo, pero llegan a atinarle, ¿no? Posterior a esto, se le solicita que se retire del campo de batalla, pero él decide quedarse para continuar arengando a las tropas. Seguramente estaba imbuido por todo el halo de la adrenalina en ese momento y esto le permite a él continuar casi ignorando el dolor. Lo cierto es que posterior a la batalla, una vez terminada, él es trasladado y aquí vamos a encontrar 2 versiones históricas. Una, que es la más popular, y es que es trasladado al Hospital de la Misericordia, al antiguo Hospital San Juan de Dios. En este hospital sería bastante creíble pensar que es trasladado a este hospital, dado que es el único hospital que había en la ciudad, y segundo, existe un registro precisamente del antiguo Hospital San Juan de Dios, que el claustro sur va a ser tomado por las tropas independentistas y destinado para la atención a los soldados. Entonces es bastante plausible creer eso. Pero existe otra, aceptada por la historiografía militar, que más bien Abdón Calderón es trasladado a la casa del doctor Félix Valdivieso, quien tenía su residencia cerca de La Merced. Entonces, ambas hipótesis son aceptadas. Ahora, voy a ceñirme más a la más popular, que es justamente la del traslado al Hospital San Juan de Dios. Y en este hospital, Abdón Calderón no muere el mismo día, como indica Manuel J. Calle, sino que él sufre una agonía de 14 días. Esta agonía de 14 días se va a ver prolongada debido no solo a las heridas de bala, sino también al parecer a una septicemia que empieza a sufrir Abdón Calderón. Una septicemia causada por disentería, que a la época actual, la disentería nos suena como un motivo de muerte hasta un tanto ridículo, ¿no? Morirse por diarrea. Pero recordemos que en la época no existían tratamientos con penicilina y por lo tanto una disentería podía ser mortal debido a la deshidratación. Ahora, esta septicemia causa que Abdón Calderón muera 14 días después, el 7 de junio de 1822. Y aquí nuevamente, dentro de los descritos, vamos a encontrar dos informaciones que se chocan, ¿no? Una, que fue un levantamiento histórico que hizo el Parque Cumandá, cuando se hizo el levantamiento precisamente del Parque Cumandá, donde al analizar e investigar historiográficamente la quebrada de Jerusalén, antiguo cementerio público de Quito, se cree que él podría haber sido enterrado exactamente en esa quebrada. Pero también tenemos el parte donde se destina con mucha precisión el traslado de Abdón Calderón y se solicita, eso lo tengo por aquí, se solicita que sea enterrado en el convento máximo de San Nicolás,
es decir, en la actual iglesia de La Merced. Y estos mismos restos de enterrado en La Merced posteriormente serían trasladados a la ciudad de Guayaquil, donde estaría la familia y descendientes de Abdón Calderón. Ahora, ¿qué más conocemos de Abdón Calderón? Cuando llega Simón Bolívar luego a la ciudad, se le informa de este teniente que participó con mucha bravío en la batalla, que decide no retirarse y arenga a las tropas, y es aquí que él póstumamente se le asciende al rango de capitán. Porque la compañía, el batallón Yaguachi, perdón, no tenía un capitán y a ese batallón precisamente pertenecía Abdón Calderón. Entonces se decide, llevamos 15 minutos, se decide nombrarle a él como el nuevo capitán de este batallón y se le continúa hasta el día de hoy repitiendo su nombre. De hecho, el día de hoy, si es que vieron la transmisión desde el Templo de la Patria, el momento de pasar revista, los soldados contestan: murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Ahora, aquí es donde viene una de las inconsistencias históricas que les dije al principio. Recordemos que la muerte de la madre de Abdón Calderón se da en 1813. La batalla de Pichincha se da en 1822. Sin embargo, luego de la muerte de Calderón, Bolívar ordena que el ejército le entregue una pensión a la madre de Calderón. Entonces, aquí encuentro esa inconsistencia histórica que la verdad no he podido satisfacerla. A criterio personal, tal vez sería destinado a sus familiares, pero se ordena, según indica el parte, a su madre, pese a que la misma se daba muerta ya varios años atrás. Con esto termino. Hasta aquí. ¿Qué tipo de preguntas tienen? Bueno, en vista de que no, simplemente una conclusión personal. ¿Por qué a Abdón Calderón se le ha dado esta figura tan heroica, como me indicaban hace un rato en el chat, esta figura de Superman? A ver, veamos, no hay preguntas en el chat. Es precisamente por esta necesidad de crear un sentido de nacionalidad, de nacionalismo. Porque cuando se da la batalla de Pichincha y cuando ya inicia inclusive la República, todavía existía este sentimiento de nostalgia a esta antigua nación. ¿Por qué? Porque recordemos que en menos de 10 años, los hispanoamericanos asentados aquí habrían de sentirse españoles por un lado. Posteriormente, con la batalla de Pichincha, pasaría esta gente a convertirse de alguna manera en colombianos. Y en menos de 10 años, esta gente pasa a convertirse en ecuatorianos. En ese sentido, todavía existía este sentido de nostalgia y esta división de criterios en cuanto al proceder de los ecuatorianos. Si somos ecuatorianos, si somos españoles o si somos colombianos. Ahora, ¿por qué? Me preguntan aquí, ¿por qué Abdón Calderón es un héroe? A Abdón Calderón se le da este grado o esta concepción de un héroe justamente por haber decidido no retirarse del campo de batalla pese a sus heridas. Y en ese sentido, es necesario generar esta figura a manera de mártir. Otra pregunta más que está por aquí me dice, ¿por qué nos hablan de patriotas si no había aún república? Esto nuevamente son términos que ha generado la historia para poder justificar ciertos hechos. Porque si nos remitimos a lo que sería un patriota actualmente, sería la persona que ama y defiende a su patria, a su país, en este caso Ecuador. Pero en ese tiempo entonces, antes de la concepción de la República del Ecuador para el año de 1830, el sentido de nación sería España, porque esto justamente era parte del virreinato de Nueva Granada. Entonces, en este sentido, la patria más próxima sería ser neogranadinos. ¿Abdón Calderón está enterrado en Guayaquil? Sí, Abdón Calderón está enterrado en Guayaquil. ¿Algo más? Aquí nos dicen algo. Como acotación, si con cada hito histórico se necesita la construcción de un nuevo metarrelato
que ayude a que la gente identifique y se identifique con los hechos. Y esto se logra bastante bien con una figura heroica. La gente se deja llevar mucho por sentimentalismos. En efecto, aunque suene un tanto ridículo la comparación que voy a hacer, pero hay un capítulo de Los Simpsons que lo ejemplifica bastante bien. Es el capítulo de Jeremías Springfield. Pese a que Lisa Simpson descubre toda la trama que existe detrás de la figura del héroe del momento, que era Jeremías de Springfield, y con su nombre cambiado y demás, cuando descubre todo y mira los sentimientos que causa sobre los ciudadanos, decide no revelar las verdades que ella ha descubierto, porque es mucho más útil el mantener este sentimiento patriótico de buen ciudadano, de buen proceder justamente, y de esta manera justificar la existencia de un héroe histórico. ¿Qué más? Hola, me pareció muy agradable tu ponencia. Me gustaría saber si hay una actualización en los libros escolares, pues decimos con una idea equivocada, gracias. He visto uno que otro libro, sobre todo los que son elaborados por el gobierno, y he encontrado muchísimas falencias de inconsistencia de históricas. Y aquí tal vez me voy a meter un poco en temas políticos, aunque lastimosamente es algo que no deseo porque este es más bien una conversación de historia. Pero si ustedes revisan los libros de texto generados por el gobierno, vamos a encontrar que dentro del movimiento liberal se coloca ahora ya no solo a Eloy Alfaro, sino que también ahora se coloca junto a la fotografía de Eloy Alfaro dentro del movimiento liberal a Rafael Correa. En ese sentido, hay ciertos criterios que la historia va a sesgar radicalmente. La nueva nación, incluso la frontera con Brasil. Sí, muchos territorios fueron cedidos, no solamente a Brasil, sino a Brasil, a Venezuela, a Colombia y a Perú, por tratados, muchos de explícitos y muchos de otros por debajo de la mesa, que se habían dado previamente con Simón Bolívar. ¿Algo más? Aquí me preguntan, ¿Quito se independiza en 1822 o solo cambia de forma de gobierno sin lograr una verdadera independencia? En 1822 se independiza del gobierno español, es decir, deja de ser dependiente de la corona para pasar a ser ahora dependiente de Colombia. Entonces se independiza de unos, pero pasa a manos de otros. En ese sentido, es esta frase que nuestras abuelitas decían mucho, sobre todo cuando habían convulsiones políticas, y es último día de lo mismo, perdón, último día del nepotismo y primero de lo mismo. ¿Algo más? Bueno, gracias Ishkal por tu ponencia y por haber respondido las preguntas. Una pregunta más, aunque creo que es tema más de David, que dice cómo y cuándo se pagó la deuda inglesa. La deuda inglesa se pagó en la década del 70 durante la dictadura militar, después de cerca de casi 200 años de haber estado endeudados con Inglaterra por el financiamiento a las tropas. Me gustaría tal vez solo acotar una cosa a lo que estaba diciendo Ishkal. Si es que es posible. Claro. Lo que decía Ishkal, esa situación de la generación de héroes, no la hemos visto simplemente en la necesidad de encontrar héroes victoriosos que nos han ido dado a través de batallas, ¿no? Me refiero específicamente al proceso que se dio a través del inicio de la época moderna, de la modernidad. Ya a inicios de 1900, el reconocer o el hacer el monumento que está hoy en la Plaza Grande de Quito era o respondía a esa necesidad de que el Ecuador había perdido su identidad en el momento en el que habían pasado 100 años de una lucha independentista, habías olvidado los héroes que ya habías en cierto momento. Entonces, ¿qué es lo que busca Eloy Alfaro a través del contratar a esos arquitectos para la culminación del Monumento de la Independencia? Era volver a generar la idea de héroes, que te den una identidad y decir, yo soy ecuatoriano y ahí están mis héroes, ¿no es cierto? Porque estabas atravesando un momento en el que el Ecuador no tenía una identidad.
en la que el Ecuador en realidad no sabía de dónde había venido ni hacia dónde iba, puesto que su herencia indígena se estaba negando, su herencia colonial se estaba negando. Entonces el Ecuador no sabía quién era ni hacia dónde iba. Si le preguntabas a un ecuatoriano, ¿vos quién eres? Simplemente se centraba en el hecho de decir, yo soy un blanco, ¿no es cierto? Entonces había una negación hacia la identidad y hacia la historia que se le había dado. Entonces, lo que busca es generar una identidad a través de la creación de estos héroes o de estos patriotas, para a través de esto darle por lo menos un sentido a la identidad ecuatoriana, ¿no? Y en cuanto a lo de la deuda inglesa, inglesa se paga para Inglesa. 1976, tras 160 años de haber estado endeudados. Eso no implica que se cogió y se pagó de una sola, sino que a partir de que el Ecuador entra como república para 1830, en ese momento empieza también un proceso de renegociación de deuda, porque a partir de 1817 ya habían retenedores de deuda. Entonces, la retención de la deuda implicaba que se iba a pagar también posteriores intereses, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el pago de la deuda se extiende hasta 160 años, porque los mismos habían ido renegociando la deuda en cada momento, ¿no? No sé, tal vez, déjenme buscar, tengo un documento en la carta que envía Simón Bolívar para 1818, en la cual ya se hace un primer intento de renegociación de deuda, porque el dinero que se le había dado ya no era suficiente como para poder solventar la independencia, y se vuelve a renegociar la deuda para que se envíen los nuevos fondos lo más pronto posible. En esa carta que envía Simón Bolívar a su delegado como encargado de finanzas en Londres, él le solicita que se presione para que se haga una entrega de armamento, de municiones, y también que se haga una entrega mucho más pronta del dinero que se había solicitado antes. Esa nomás era mi acotación. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Veo que está conectado el doctor Gómez Jurado. Quisiera saber si es que nos puede comentar algo, si tiene alguna opinión. Un placer tenerlo aquí en este programa. Está sin micrófono. Está sin micrófono. Dice, excelente vuestra iniciativa, felicitaciones. Un placer tenerle aquí, doctor. Y bueno, con esto, muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, Ricardo, Luis, Ishkal, David, Paul. Muchas gracias a todos por haber participado. Y las 61 personas que se conectaron hoy, les recuerdo, todos los miércoles y viernes siempre va a haber reuniones. La próxima ya la voy a subir en estos días, y quienes van a ser los próximos ponentes. De mi parte, por mi seudónimo El Vargueño, les agradezco mucho por estar aquí presentes, y si desean, algunas personas pueden quedarse un momento a compartir alguna otra información o tal vez hacer preguntas, pero por el momento el programa ya ha finalizado. Listo. Ahora, de mi parte nada más, justamente revisando y rebuscando algunas cosas con temas históricos, la historia muchas veces tiene que ser transmitida de una manera que sea más inteligible para nuevas generaciones y para diferentes públicos. Si anteriormente era a través de la letra con sangre entra, posteriormente sería a través del cariño, actualmente es a través de los medios digitales y tecnológicos. Y también contando con un poco de el chiste y de esta salquiteña que nos caracteriza a muchos. Y encontré justamente un canal, el cual les recomiendo, sobre todo si son estudiantes o tienen que mostrar la historia a los de estudiantes. Encontré un canal muy simpático en YouTube de un par de quiteñas que se llama Me Fui a Volver. En este canal van a encontrar la historia, que me pareció muy chistoso, la verdad, y lo encontré hoy por el 24 de mayo, donde cuentan la batalla de Pichincha, pero de una manera anacrónica. O sea, por ejemplo, tienen a Bolívar o a Sucre intentando enviar mensajes por Messenger o por WhatsApp solicitando recargas, y el título es Dándose de quiños en el Pichincha o de quiños en el Pichincha, algo así. Me pareció muy simpático, por si les interesa la historia contada de una manera más jocosa.
Gracias, Ishkal. Verónica Inuka está levantando la mano. Felicitaciones y muchas gracias. ¿Tal vez alguien que desee decir algo? Bueno, con esto terminamos entonces. Muchas gracias por haber asistido. Y como les vuelvo a recordar, cada miércoles y viernes nos vamos a ver aquí para diferentes temas. Muchas gracias a todos.